Mi hija desapareció hace 23 años. La policía dijo que fue un suicidio. Yo lo creí. Hasta el día en que un caballo blanco llamó a mi puerta y cambió todo lo que creía saber. La niebla de aquella mañana era tan densa que parecía querer ocultar el mundo. Dolores Morales, de 84 años, llevaba 25 años viviendo aislada en la vieja casa de piedra de las montañas de Cantabria, en el norte de España. No por accidente, no por enfermedad, no por falta de opciones. Fue una elección deliberada, una sentencia autoimpuesta. La mayoría de la gente de la región ni siquiera sabía que todavía estaba viva. Las leyendas sobre su casa comenzaron a surgir poco después de la tragedia con su hija a finales de los 90. Después de eso, desapareció de la vida pública como si se hubiera evaporado. Cortó la línea telefónica, dejó de recibir correspondencia, dejó de ir al pueblo, pero nunca se fue de allí. La casa seguía en pie, firme como su inquilina. Las ventanas de madera estaban siempre cerradas. Las gruesas cortinas ocultaban el interior. A veces, un hilo de humo se escapaba por la chimenea. Y eso era todo. Dolores se despertaba todos los días a la misma hora. Preparaba té con hierbas recogidas en el jardín. Alimentaba a las gallinas, las únicas criaturas con las que aún se molestaba en hablar. Cortaba leña con movimientos mecánicos y se sentaba en silencio en la mecedora, mirando el bosque a través de la ventana empañada. El tiempo, allí, parecía haberse detenido. Congelado el día en que Isabel desapareció. Hasta ese día, en aquella húmeda y silenciosa mañana de diciembre, algo rompió la rígida rutina de la anciana. Dolores acababa de poner la tetera en la estufa de leña cuando oyó el ruido. Primero pensó que era el viento golpeando las ramas secas, luego que era un ciervo pasando por los densos arbustos que rodeaban la casa. Pero el sonido era rítmico, pesado, y se hacía cada vez más cercano. Toc, 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 como si un caballo se acercara a la casa. Pero eso era imposible. El último caballo de la región había muerto hacía años. E incluso si alguno hubiera escapado de alguna granja lejana, el camino hasta allí era empinado, peligroso, imposible de recorrer para un animal solo y sin guía. Aún así, Dolores caminó lentamente hacia la puerta. Cada paso pesaba como el plomo. El sonido se detuvo, el silencio volvió, denso y opresivo. Abrió la puerta con la respiración contenida, y allí estaba, un caballo blanco, imponente, alto, fuerte, las patas manchadas de barro fresco, los ojos oscuros como el carbón, y completamente inmóvil, mirando a la mujer con una presencia casi sobrenatural. Dolores no se movió. Sus manos arrugadas apretaron con fuerza la manija. El caballo tampoco se movió. Pasaron segundos o minutos. Ella no sabría decirlo. ¿Qué demonios? Su voz sonó ronca, casi un susurro. Le dolía la garganta de tanto tiempo sin hablar en voz alta. El animal seguía allí, solo, sin silla de montar, sin cuerda, sin marca, sin nada que indicara que le pertenecía a alguien, como si hubiera salido directamente de un sueño o de una pesadilla enterrada durante décadas. El caballo dio 2 pasos hacia adelante. Dolores dio un paso atrás, con el corazón acelerado, y entonces hizo algo que la dejó completamente sin aliento. Bajó la cabeza ante ella, como si se estuviera inclinando, como si la reconociera, como si hubiera venido específicamente por ella. Un recuerdo llegó como un rayo que atravesaba la oscuridad, un recuerdo enterrado bajo capas de culpa y dolor. Una sombra en el tiempo. Isabel. El nombre golpeó su mente como un golpe físico. Su hija, su única hija. Y el caballo blanco que soñaba tener cuando era niña, diciendo con esos ojos enormes y llenos de esperanza que cuando creciera tendría un caballo blanco que vendría a buscarla para llevarla lejos del mundo, a un lugar donde ya nada dolía. Dolores se estremeció.
Todo su cuerpo tembló. Era imposible, completamente imposible. «No puedes estar aquí», murmuró, sin saber si se dirigía al caballo o al pasado que la atormentaba. Pero el animal solo la miraba, tranquilo, sereno, como si supiera algo que ella no sabía, como si llevara un mensaje silencioso que sus palabras no podían expresar. Ella dudó. El frío de la mañana apretaba, le dolían las rodillas. Pero algo más grande que el miedo la mantenía allí, parada, mirando a ese ser imposible. «Entra, entonces», dijo finalmente, alejándose de la puerta. Pero el caballo no entró. Solo se dio la vuelta lentamente, con una gracia casi deliberada, y se dirigió al lateral de la casa, tumbándose allí como si supiera exactamente cuál era su lugar. Dolores cerró la puerta con manos temblorosas. La tetera silbaba insistentemente. La radio chirriaba en voz baja. Estaba sola, pero por primera vez en años, no se sentía completamente sola. Esa noche no durmió. Se sentó cerca de la ventana, envuelta en una manta gruesa, mirando la silueta blanca tumbada bajo la tenue y plateada luz de la luna. Algo no estaba bien, o era demasiado perfecto para ser real, y fue entonces cuando tomó una decisión. A la mañana siguiente buscaría la vieja caja en el ático, la que no se había abierto en 23 años, la que guardaba las cartas que nunca se enviaron, las fotos que nunca se mostraron y los secretos que nunca debían revelarse. Porque si ese caballo era real, entonces tal vez todo lo demás también lo fuera, y ella necesitaba saberlo, antes de que fuera demasiado tarde. Dolores encendió la lámpara con manos firmes, pero con el corazón descompuesto. Aquella mañana había algo diferente en el aire. El olor a madera húmeda, el crujir de los escalones e incluso el viento afuera parecían atentos, como si el mundo, por fin, la estuviera observando de nuevo después de décadas de indiferencia. Se puso el abrigo grueso, se ató el pañuelo en la cabeza y subió al ático. Los escalones crujían bajo sus pies con un sonido hueco que recordaba ecos del pasado resurgiendo. Cuando empujó la puerta del ático, el olor del tiempo olvidado invadió sus fosas nasales. Polvo acumulado, moho persistente y papel viejo. La caja estaba allí, en el mismo rincón, cubierta por una manta descolorida que ella misma había colocado décadas atrás. Se sentó lentamente a su lado, con el cuerpo protestando con cada movimiento. La tapa era pesada, pero no estaba cerrada con llave. Nunca se atrevió a tirarla, tampoco a abrirla. Dentro había recuerdos que le quemaban solo con mirarlos. Un zapato de bebé guardado en una bolsa de plástico amarillenta. Un cuaderno escolar con el nombre Isabel Morales, escrito con tinta azul descolorida. Una tarjeta de cumpleaños con la letra de su hija, redondeada y llena de corazones dibujados con capricho infantil. Y por último, una carta, aún sellada. El sobre amarillento por el paso del tiempo, dirigida a la propia Dolores. Reconoció el sobre de inmediato. Lo habían dejado sobre la cama de su hija el día que desapareció. La policía dijo que había sido un suicidio. Dijeron que las chicas de esa edad hacían esas cosas. Pero nunca encontraron el cuerpo, nunca encontraron nada. Las primeras semanas fueron un caos total. La interrogaron, la presionaron, la culparon, los vecinos, la prensa sensacionalista, ella misma. Cuando el caso se archivó sin resolver, Dolores guardó todo en esa caja, incluso la esperanza. Y ahora, 23 años después, el caballo blanco estaba ahí fuera, como un recordatorio o una advertencia. Con manos temblorosas rasgó el sobre. La carta era breve, una sola página, pero cada palabra parecía escrita con sangre, dolor y desesperación. Mamá, sé que ahora no lo entenderás y quizá nunca lo hagas, pero ya no puedo seguir viviendo aquí. Todo está oscuro dentro de mí. Lo que pasó no fue culpa tuya, pero tampoco puedo fingir que no pasó nada. Tengo que irme.
Quizás algún día me perdones o me encuentres. Si algún día aparece un caballo blanco en tu puerta, síguelo, porque él sabrá dónde encontrarme. Te quiero, Isabel. Dolores cerró los ojos con fuerza. La respiración se le cortó, atascada en la garganta. La mano le temblaba mientras sostenía el fino papel. Sentía la sangre correr rápido por su envejecido cuerpo, como si volviera a ser una mujer de 40 años otra vez. Como si el tiempo no hubiera pasado. La carta, olvidada e ignorada durante décadas, ahora latía con vida en sus manos. Se levantó con esfuerzo, bajó las escaleras lentamente, agarrándose al desgastado pasamanos, y salió por la puerta principal. El sol aún no había vencido por completo a la niebla, y el aire estaba helado, cortante como una cuchilla. El caballo blanco seguía allí, tumbado en la misma posición, pero ahora con los ojos abiertos, observándola con esa calma imposible. Se acercó lentamente, cada paso una decisión. ¿Quién eres?, susurró, con la voz entrecortada. El caballo se levantó sin prisa. Movió la cabeza hacia un lado, como si estuviera llamándola, invitándola, esperando. Y entonces comenzó a caminar, sin silla, sin guías, hacia el estrecho sendero que conducía al denso Madre, bosque. ¿cómo pudiste guardarme este Dolores secreto tantos se quedó años? parada por Esta un carta lo instante explica todo. que pareció Hija, eterno. yo lo hice por tu bien. No era joven, Tienes que creerme. ni fuerte. Le dolían constantemente las rodillas. Le faltaba el aire con cualquier esfuerzo. Caminar hasta el pueblo era una prueba, pero algo dentro de ella, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, una inquietud viva, casi infantil, una chispa de esperanza. La empujó hacia adelante. Cogió la bufanda roja descolorida, se ató bien el abrigo sobre su frágil cuerpo, se guardó la carta en el bolsillo y siguió adelante. El sendero era estrecho y traicionero, cubierto de hojas mojadas, ramas rotas y barro seco que resbalaba bajo sus pies cansados. Dolores no había pasado por allí en más de 2 décadas. Ni siquiera sabía si todavía existía un camino real entre los pinos tan cerrados y sombríos. Pero el caballo seguía adelante con absoluta precisión, como si ya conociera cada curva, cada piedra, cada árbol caído, como si hubiera recorrido ese camino 1000 veces antes. Después de 1 hora caminando, cada minuto una eternidad de dolor y determinación, llegaron a un claro que ella no recordaba haber visto antes. Y entonces lo vio, una cabaña, vieja, pero en pie, firme, hecha de madera oscura envejecida, con una puerta azul descolorida que contrastaba extrañamente con el paisaje gris. No parecía abandonada. La leña estaba apilada cuidadosamente en el lado izquierdo. La valla improvisada rodeaba un pequeño jardín seco, pero bien cuidado. Alguien vivía allí. El caballo se detuvo frente a la puerta, giró la cabeza para mirarla por última vez. Y en esa mirada, Dolores juró ver algo que superaba el entendimiento humano. Y entonces desapareció. Simplemente se volvió hacia el bosque y corrió con gracia entre los árboles, desapareciendo en la niebla persistente como un fantasma que había cumplido su misión. Dolores se quedó parada, atónita, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Después de unos segundos reuniendo valor, dio 3 pasos vacilantes hacia la puerta de madera gastada. Levantó la mano temblorosa y llamó. Una voz femenina respondió desde dentro, apagada pero clara. «Ya voy». El sonido era joven, vivo y terriblemente, imposiblemente familiar. La puerta crujió lentamente, como en un sueño a cámara lenta, y cuando se abrió por completo, Dolores casi cayó de rodillas. Las piernas le fallaron, el mundo giró. Allí, de pie, con el cabello castaño recogido en un sencillo moño, el rostro marcado por el tiempo pero inconfundible, y los ojos húmedos de absoluto asombro, estaba Isabel, envejecida. Sí, ahora una mujer de 39 años, ya no la adolescente que desapareció, pero viva, completamente, imposible y milagrosamente viva. «Mamá», dijo Isabel con la voz entrecortada, quebrándose. Dolores no pudo decir nada.
Las palabras se le atragantaron en la garganta. Simplemente cayó en los brazos de su hija con todo el peso de su frágil cuerpo y de 23 años de culpa, dolor, arrepentimiento y amor nunca expresado. Y por primera vez en más de 20 años, lloró. Lloró como no había llorado desde aquella terrible mañana en que encontraron la carta y ningún rastro de Isabel. Lloró por todo lo que se había perdido y por todo lo que, milagrosamente, se había encontrado.